El Señor esté con ustedes. Y con Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Hoy para Lima es una solemnidad, por eso hemos cantado el Gloria, hemos tenido primera y segunda lectura, vamos a rezar el credo, porque estamos celebrando al Santo Arzobispo de Lima, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Y es una pena que muchos limeños no conozcan la vida de este santo. Por eso quisiera brevemente señalar algunos datos de su vida. Toribio Alfonso de Mogrovejo nació en Mayorga, España, el año 1538. Desde pequeñito se caracterizó por ser piadoso, nació en una familia muy católica, estudió leyes en Salamanca, era una persona de mucho prestigio, podemos decir un profesional prestigioso. Y cuando había que elegir al segundo arzobispo de Lima, se fijaron en él. Él tenía 39 años, no era sacerdote. Lo ordenan sacerdote, lo ordenan arzobispo y lo mandan para el Perú. Y nunca más volvió a España. Y aquí murió en Saña, en el norte del Perú, en una de sus visitas pastorales, el año 1606. Y yo quisiera también remarcar que Santo Toribio Mogrovejo fue un gran evangelizador. Y todos tenemos que ser evangelizadores, no solamente los obispos, los sacerdotes, las religiosas. Y cuando uno lee la vida de este santo arzobispo, uno se sorprende cómo siempre estaba evangelizando. Y él unió tres dimensiones que también nosotros tenemos que unir para ser buenos evangelizadores. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? La dimensión espiritual, la dimensión doctrinal y la dimensión caritativa. En primer lugar, ¿qué dimensión les he dicho? La dimensión espiritual. Santo Toribio, lo primero que hacía cuando se levantaba era ir a la capilla y estaba de rodillas ante el sagrario. Él sabía que primero tenía que conversar con Dios para luego hablar de Dios.
La primera lectura de hoy nos habla de la santidad de Dios. Hemos escuchado un pasaje de Isaías. Los ángeles dicen, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Si nosotros estamos en contacto con Dios, no solamente Dios nos santifica, sino que nos impulsa a santificar a los demás. Toribio Alfonso de Mogrovejo lo tenía muy claro. Lo primero era su trato con Jesús, con todo lo que ello significaba, la oración personal, celebrar bien la misa, vivir en gracia. Toribio Alfonso de Mogrovejo decía esta ejaculatoria: primero reventar que cometer un pecado venial. Primero reventar que cometer un pecado venial. Cuidemos, hermanos, la dimensión espiritual para ser buenos evangelizadores. Segunda dimensión, ¿cuál es? Dimensión doctrinal. Ustedes seguramente saben esta expresión: católico ignorante, seguro protestante. Toribio Alfonso de Mogrovejo sabía que la ignorancia religiosa es enemiga de la fe. Por eso editó el Catecismo Trilingüe, que fue el primer libro que se publica en el Perú. Un catecismo que estaba en castellano, en quechua y aymara. Y cuando él llegaba a un pueblo, lo primero que hacía era dar el catecismo, explicar la fe. Porque no se puede amar a Jesús si no se le conoce. Por eso qué importante, queridos hermanos, que conozcamos lo básico de nuestra fe. No estoy diciendo que seas un doctor en teología, pero hay que conocer lo básico de nuestra fe católica, hay que conocer lo básico de la Biblia para poder explicar la fe a los demás. Hoy vivimos en una sociedad donde hay una gran ignorancia religiosa. Además, Santo Toribio sabía que necesitaba de sacerdotes bien preparados. Por eso fundó el seminario y se preocupó de que haya muchos sacerdotes y santos sacerdotes. Y ya para terminar, ¿cuál es la tercera dimensión que cuidó Santo Toribio de Mogrovejo? La dimensión caritativa. Él se preocupó de las personas. Fue el gran defensor de los derechos de los nativos. No permitió abusos, trataba a todos por igual, tanto al virrey como al sirviente. Para él, lo que más atrae a la gente, a la iglesia, es practicar las obras de misericordia. Si nosotros somos caritativos, somos misericordiosos, ya estamos predicando con ese testimonio que estamos dando de caridad. Vamos a pedirle hoy a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo que nos ayude a ser grandes evangelizadores. Es Jesucristo. Que así sea.